Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 11. En él estudiaremos cómo algunos ídolos modernos han venido para implantarse en nuestra propia vida. Descubriremos en qué consisten estos ídolos y cómo podemos librarnos de ellos. Comenzamos. El tema de los ídolos modernos, ahí tenemos una lista. Obviamente no es una lista totalmente detallada, ni mucho menos. Es lo que algunos consideran que son estos ídolos modernos que nos han estado invadiendo como resultado de nuestra modernidad, ¿no? Y no tiene caso leerlos todos. Algunos pudieran aplicar a nuestra vida, otros a lo mejor no aplican, otros nos podría parecer exagerado. Por ejemplo, el número 11 dice que es un ídolo los bares y los clubes nocturnos. Pues no necesariamente que sea un ídolo, ¿no? Hay situaciones que son medias ambiguas, como el comer. El comer no necesariamente es un ídolo, pero ya cuando toma un lugar, el lugar de Dios, por encima de Dios, cualquiera de estas cosas, algunas son evidentes, como los psíquicos, los lectores de la fortuna, la televisión. Bueno, pues eso no hay mucho que hablar, ya se ha hablado mucho sobre la televisión, pero hay temas sobre el vestuario, el consumismo, la astrología, el satanismo, son cosas muy, muy claras, pero aparecen otros como el culto a los animales y a las mascotas, ¿eh? Yo sé que nos gustan mucho las mascotas a todos, a mí me encantan. Yo hubiera querido ser veterinario cuando estaba en mis tiempos de preparatoria, porque me encantan mucho las mascotas. Y a pesar de que me gustan mucho, tengo que reconocer que en nuestros tiempos hay una desmedida proporción en los cuidados y en las atenciones de las mascotas, a tal punto que tenemos supermercados o tiendas especializadas en eso por el gran negocio que ha llegado a ser. Con todo y lo bonito que son las mascotas y la gran compañía, y algunos pueden ser hasta parte de nuestra familia por su inteligencia, por su astucia, pues no podemos negar que sí se ha desarrollado un culto, sobre todo en algunos países. Hay lugares donde hay panteones especiales para las mascotas. Inclusive en los Estados Unidos hay una capilla para cazar a las mascotas, macho con hembra, y les hacen su ceremonia. Y ahí es donde nos damos cuenta que algo anda mal, ¿no? Sin pensar que tenemos que atender y cuidar nuestras mascotas, bien alimentarlos, que sientan queridos y todo, pero sí hay una desmedida proporción en cuanto a un culto que se está desarrollando. Entonces, pues, hay una serie de temas ahí, pero básicamente lo que tiene que ver con el culto, los cultos modernos o los dioses modernos, tiene que ver básicamente con cualquier cosa, lo que sea. Inclusive pueden ser ideas. Pueden ser algunas ideas que defendemos, que se ponen por encima de Dios. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios, ese se va convirtiendo ya en un ídolo, ¿no? Entonces, bueno, quiero recordarles lo que habíamos estudiado en el principio de estas sesiones sobre idolatría, de los 4 aspectos que nos ayudan a definir cuando tenemos una relación con Dios equivocada o con un ídolo. Entonces, a veces no sabemos si somos o no idólatras, pero bueno, la palabra de Dios nos enseña que tanto la adoración como la confianza, que es la fe, la invocación, la acción de gracias y las alabanzas es algo que solamente le pertenece a Dios. Esos son los aspectos de la relación que tenemos para con Dios. Pero estos aspectos podemos manipularlos o moverlos hacia otra cosa que no sea Dios. Y ahí es donde estamos nosotros construyendo algún ídolo. O sea, considerándose estos 4 aspectos, podemos identificar con facilidad cuando nuestro corazón se está desviando hacia la idolatría. Estos 4 aspectos son las señales cuando nos estamos desviando. También nos puede ayudar a identificar algunas formas de ídolos modernos, como hablábamos del dinero, el poder, la belleza y la fama, que vamos a ver en un momento más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son
a estas formas de las que estamos hablando de la idolatría? Pues todas las diversas formas de idolatría moderna tienen una cosa en su núcleo, es el yo. Los ídolos no existen a menos que nosotros los hagamos. Es algo que tenemos que tener nosotros muy claro. El apóstol Pablo dijo que los ídolos no son nada. Los ídolos no son nada. Nosotros somos los que los hacemos. Nosotros somos los que los vamos creando, los vamos formando parte de nuestra vida. Entonces, el yo es la parte medular de la idolatría, cuando nosotros fabricamos ídolos, ¿no? La mayoría de la gente no se arrodilla a veces ante ídolos o imágenes, sobre todo si tenemos un trasfondo cristiano, pues ya no lo hacemos. Pero en vez de eso, a veces adoramos ante el altar el Dios del yo, es decir, nuestra propia persona, el ego. Y esto marca una forma de idolatría moderna, que son muchas, por eso no dediqué tiempo a nombrarlas. No vamos a nombrar todas las idolatrías modernas, pero vamos a hablar de algunos aspectos que nos ayudarían a entenderlo, ¿no? Entonces, una de las formas de la idolatría moderna que nos puede ayudar a entender, pues es el materialismo, ¿no? Eso es algo que ya lo hemos tenido muy claro y ya lo hemos oído hablar, pero vamos a platicar un poquito sobre esto, ¿no? Adoramos en el altar del materialismo, que alimenta nuestra necesidad de aumentar nuestro ego a través de la adquisición de más cosas. Nuestros hogares están llenos de toda clase de bienes. Construimos casas más y más grandes, con más armarios y espacio de almacenamiento para guardar todas las cosas que compramos, muchas de las cuales incluso no hemos pagado. La mayoría de nuestras cosas tiene obsolescencia programada, inerte en ellas, por lo que son inútiles en poco tiempo, y así las mandamos al garage u otro espacio de almacenamiento. Entonces nos apuramos a comprar el artículo, la ropa o el aparato más nuevo, y todo esto vuelve a empezar. Este deseo insaciable para más, mejor y nuevo artículos no es nada más que la codicia. Entonces, nosotros debemos de ver que uno de los problemas que tenemos en nuestra generación, pues es el materialismo, ¿no? Es verdad, antes no se rentaban bodegas para guardar cosas porque ya no tenemos espacios en nuestra casa. Los closets los llenamos, las bodeguitas aquí en la casa tenemos siempre un espacio para guardar aquellas cosas. Pero es un gran negocio y ese negocio ya está creciendo aquí en las grandes ciudades, en Monterrey, pero fue un gran negocio en los Estados Unidos y sigue siendo en Estados Unidos o en otros países la renta de pequeñas bodegas. Uno tiene que ir a pagar una renta de una bodeguita para guardar cosas, la ropa de invierno y una serie de situaciones, porque ya no cabe en el garage. Bueno, aquí ya se está viendo también esto. Cada vez más se está viendo los negocios de las pequeñas bodegas. Y ese es un resultado de que nosotros tenemos apego a las cosas materiales y no nos damos cuenta que la mayoría de las cosas que nosotros adquirimos tienen un concepto que se llama obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir obsolescencia programada? Que tiene una fecha para que ya no funcionen. Las computadoras, las impresoras, la luz, los focos, aunque nos digan que dura 12,000 horas, ya para las 1,500 horas ya hay que comprar otro. Tienen una fecha interior programada para ya no servir, para poder volver a comprar, porque el sistema donde nos movemos, el mundo en que vivimos, se sostiene bajo un sistema económico capitalista, y eso hace que tenemos que consumir y consumir y consumir. Y entonces nosotros hemos desarrollado una necesidad muy fuerte hacia las cosas materiales, que sin darnos cuenta crece en nosotros lo que se conoce como codicia. Queremos, por supuesto, tener más. El materialismo, como está asociado también a la codicia, nos dice la palabra de Dios en Éxodo 20, versículo 17, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que pertenezca. Eso es lo que dice el libro de Éxodo 20, 17.
Porque el problema del materialismo es que nos hace desear y tener más, porque nosotros llegamos a creer que somos lo que tenemos. Y ese es parte de nuestro problema en el mundo en que vivimos. ¿Quién soy yo en función a qué está detrás de mí? ¿Qué es lo que me respalda, ¿no? Y eso desarrollamos una codicia, el desear cosas innecesarias, cosas que no son, que no es parte de nuestra vida o no es el momento para adquirirlas, pero como lo tiene el compadre, como lo tiene el amigo, como lo tiene el vecino, como todos en la colonia lo tienen, entonces yo también tengo que tenerlo, aunque no tenga el dinero, aunque no sea el momento, aunque no lo necesite inclusive. Y empiezo a desarrollar el deseo por lo que tienen otros. Por eso dice la Biblia, no desees innecesariamente o no desees las cosas que tienen los demás. Empieza por la esposa, pero dice tampoco el esclavo, es decir, sus obreros, sus empleados. A veces decimos, mi empresa sería muy buena si yo tuviera el gerente que tiene fulano de tal. Y empezamos a seducirlo para traérnoslo. Pero dice tampoco ni su esclava, se está refiriendo a la ayuda, a las personas que nos ayudan en nuestra vida diaria. Dice, no podemos ni siquiera desear eso, ni las herramientas de otro. Nada que le pertenezca a otro debemos de desear. Pero el problema es ese, que el consumismo o el materialismo se está desarrollando en función de que han detonado en nosotros el deseo de poseer más. Es parte de la mercadotecnia, vendernos una idea de tal manera que podemos sacrificar lo que sea con tal de comprarlo y de conseguirlo. El problema es que le dedicamos o confiamos en nuestros bienes y la seguridad nos la dan nuestros bienes y nos sacrificamos ante nuestros bienes y nos inclinamos ante nuestros bienes. El problema no son los bienes, el problema es la relación equivocada que tenemos con los bienes. Eso es lo que forma la codicia y lo que una codicia que no se trata bien termina, por supuesto, en una idolatría. Cuando ya nuestra vida está dedicada 100% en mantener, en cuidar, en poseer, en agrandar y en poder mostrar lo que tenemos. Dios sabe que nunca seremos felices satisfaciendo nuestros deseos materialistas. El materialismo es la trampa de Satanás para mantener nuestro enfoque en nosotros mismos y no en Dios. Una marca de la modernidad, o sea, se le conoce a esta época como estamos viviendo, se conoce como la modernidad, y una marca de esta modernidad es precisamente el materialismo, que ha llegado a convertirse en un ídolo. El materialismo regula y controla las economías y controla todo, llega a controlar los aspectos de la vida de todos. Otro de los ídolos también que son importantes en que se están desarrollando en nuestros días tiene que ver básicamente con el orgullo y el ego. Eso se ha explotado, se ha desarrollado cada vez más y con el orgullo y el ego y el materialismo se van desarrollando nuevas deidades, nuevos ídolos en los cuales depositamos nuestra confianza. El problema con el orgullo es que adoramos ante el altar de nuestro propio ego, nuestro propio yo. El culto lo tenemos interiormente. Esto a menudo toma la forma de una obsesión por las profesiones y los empleos, que es el único objetivo de mucha gente, nada más que sea la profesión y el empleo. Y millones de hombres y cada vez más mujeres pasan 60, 80 horas a la semana en el trabajo, incluso los fines de semana y durante las vacaciones. Nuestras computadoras están zumbando y nuestras mentes están girando con ideas de cómo hacer nuestras empresas más exitosas, cómo conseguir ese ascenso, cómo conseguir ese aumento de sueldo, cómo cerrar el próximo trato. Y ese es el mundo en que nos movemos y el mundo en que vivimos, porque nuestro ego, nuestra persona se basa precisamente en nuestros logros y en nuestro éxito. ¿Cuáles son nuestras preseas, nuestras medallas? La palabra de Dios en el Salmo 127 da una palabra muy, muy bonita. Dice, si el Señor no edifica la casa, es en vano que trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, es en vano que vela el guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde,
que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. En este salmo, que es una bendición, dice claramente que no tiene sentido, que es en vano cuando nosotros queremos edificar nuestros bienes, nuestra casa, nuestras propiedades, si Dios no está involucrado en la construcción, es decir, en poder crecer y edificar nuestra casa. Toda esta edificación de bienes, de casas, Dios debe estar involucrado, es decir, ¿Dios ha provisto suficiente para eso? ¿O nos afanamos en poder tener más y más y más y más? Dice, es en vano que hagamos ese tipo de edificaciones si Dios no es el que está edificando. Dice, es en vano que nosotros estemos cuidando nuestros bienes si Dios no está involucrado en los cuidados. Es decir, nosotros debemos de reconocer que todo le pertenece a Él. Lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos es resultado de la bendición sobrenatural de Dios y de la bendición natural que es para todos. La gente trabaja y obtiene bienes. Pero si nosotros perdemos el paso y llegamos a pensar que yo soy el que lo tengo que cuidar, entonces tenemos bienes en que tenemos que invertirle mucho dinero para cuidar lo que tenemos. Recuerdo una ocasión un hombre que venía de una cuna muy humilde y logró desarrollar un negocio grandísimo, enorme, y ya cuando fue mayor, viejo, tenía tanta desconfianza de toda su familia que le querían robar, que terminó peleado con todos. Y la razón es porque él abrazaba sus bienes, era esclavo de sus bienes, servía a sus bienes y pensaba que todo el mundo se lo iba a robar y que todo el mundo se los quería quitar. Ese era parte del problema. El problema no eran los bienes, sino que no entendía que es en vano que nosotros cuidemos nuestra casa y nuestros bienes si Dios no es el que lo cuida. Y luego dice el versículo 2 que no tiene sentido trabajar desde muy de madrugada y luego acostarse hasta pasadas las 12 de la noche en puro trabajo todos los días. Dice, es en vano que nos levantemos de madrugada, que comáis el pan de afanosa labor, es decir, que comamos cosas que nos ha costado tanto. Dice, pues Dios da a su amado aún mientras duerme. Dice el Salmo que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Un tiempo para la familia, para los hijos, para la esposa. Un tiempo para viajar. Hay un tiempo para solamente descansar. Y a veces pensamos que es pérdida de tiempo todo eso. Pero dice que la persona que confía en que la prosperidad que viene de Dios, que confía en que la seguridad viene de Él, aún mientras duerme, que quiere decir cuando nos sentimos frágiles y débiles, que ponemos alarmas por todos lados, mientras dormimos, Él es el que nos cuida. Él es nuestro guardador. Y aún mientras dormimos, dice que Él hace crecer nuestra hacienda. Él es el que hace crecer nuestro patrimonio mientras estamos dormidos. ¿Por qué? Porque confiamos y entendemos que la bendición de Dios es resultado de una bendición sobrenatural. Trabajamos, nos esforzamos, pero Él es el que hace que se multiplique la fuerza. Él es el que da fuerza cuando estamos cansados y da la sabiduría. Por eso debemos de entender que tanto los bienes como la seguridad y el descanso debemos de tener una relación proporcionada de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si nosotros no lo entendemos, vamos desarrollando el problema del orgullo, el llegar a decir, yo he logrado hacer todo lo que tengo, he logrado construir todo lo que tengo yo solo y nadie me ha ayudado. Y entonces hacemos un ídolo de nuestros propios talentos, de nuestras propias fuerzas. Y aún con todo el trabajo y el esfuerzo que hacemos, que a veces abandonamos a la familia, seguimos que los hijos, a pesar de que les damos cosas buenas, los hijos sufren de una tensión y de amor. Y nos engañamos pensando que estamos haciéndolo por ellos, para darles una vida mejor. Yo recuerdo en todos estos cambios generacionales que escuchaba yo a padres cuando yo era pequeño, o escuchaba a padres jóvenes que decían, yo voy a trabajar muy duro para que a mi hijo no le falte lo que a mí me faltó, porque a mí me faltaron muchas cosas. Y con esa buena intención de que a sus hijos no les faltara nada, se perdió lo más importante, que era el tiempo, la convivencia, el amor, los abrazos.
muy sacrificados los padres, muy trabajados para que los hijos no les faltara nada, pero faltó lo más importante, porque se quedaron con hambre de un abrazo, se quedaron con el hambre de la convivencia, del pasar el tiempo juntos. Entonces nosotros nos engañamos pensando que nosotros mismos hemos levantado nuestra propia fuerza, en nuestro propio imperio, y que nos hemos vuelto más exitosos a los ojos del mundo. Es una locura. Todos nuestros trabajos y nuestros logros no serán de ninguna utilidad para nosotros después de morir. Ni la admiración del mundo, porque esas cosas no tienen ningún valor eterno. Y note lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 21, me parece muy interesante. Dice, resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y nuestra experiencia, tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos. Eso está mal, no tiene ningún sentido. Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada. Nuestra vida está llena de dolor y sufrimiento. Ni de noche logramos descansar. Esto no tiene sentido. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios, pues si no fuera por Él, ¿quién podría comer y estar alegre? Bueno, aquí dice el libro que a veces perdemos la perspectiva de la vida, de las cosas sencillas de la vida, del comer. Cuando se refiere a beber, no se está refiriendo a borrachera, se está refiriendo a la alegría, a la fiesta, a la vida diaria, y si perdemos la perspectiva de disfrutar los momentos de cada día, porque los sustituimos por el afán del trabajo, cuando hemos llegado a desarrollar un ídolo de nuestro propio orgullo de quién somos, para que la gente nos admire y nos respete por lo que hemos hecho. Dice, no tiene sentido. Al final de cuentas no nos vamos a llevar nada. Con todas estas cosas son regalos de Dios y tenemos que aprender a disfrutarlos en la vida diaria. Cada día debemos de disfrutar su propio afán. Y bueno, nos recuerda, por supuesto, este personaje de la Biblia que fue un ejemplo de toda esa majestad que logró. Me estoy refiriendo al rey Nabucodonosor. El libro de Daniel, capítulo 30, dice que un día Nabucodonosor, que fue este rey de este imperio babilónico poderosísimo en su tiempo, muy grande, el constructor de los famosos jardines de Babilonia, con toda la belleza de las grandes ciudades, todo lo que logró. Dice que una mañana él sale a la terraza de sus castillos y empieza a contemplar la belleza y la grandeza de todo lo que él había construido y los reinos que estaban sujetos a él. Y entonces dice el versículo 30 que el rey empezó a reflexionar y dijo para sí mismo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real? Como residencia real de mi poder y para gloria de mi majestad. O sea, él se hace esta reflexión y dice, mira, ¿no es esto lo que yo he hecho con todo mi talento, con mis capacidades, con mi fuerza, con mi sabiduría, todo lo que yo he hecho con mi propia mano, mi poder? Y luego note que dice, y para gloria de mi majestad. O sea, para gloria de su propia gloria. Entonces, él está haciendo esa reflexión, contemplando toda su fuerza y dice que lo hizo él con su poder y lo hizo para sí mismo, para su propia majestad, para gloria de su majestad. Lo interesante es que ese mismo capítulo nos dice que esa misma noche le dijeron que todo iba a cambiar. A los pocos días empezó a tener un problema en la cabeza y empezó a tener un trastorno psicológico, mental, que se conoce como licantropía. Y esta enfermedad que se llama como licantropía empiezan a ser como los animales. Y empezó a comportarse como un animal. Empezó a desfallecer, empezó a tener problemas mentales, de tal manera que el gran Nabucodonosor ahora se comportaba como animal y dice que comía hierba del campo. Y lo sacaban allá al jardín, ya lo tenían a él en 4 patas comiendo. Burla y humillación de todos.
Pero si acababa de decir que toda la belleza de la gran Babilonia, lo que él había edificado para su propia gloria, él no sabía que en un momento Dios puede cambiar las cosas. Él creía que era eterno. Él se creía el Dios a sí mismo. Inclusive mandó edificar una estatua para que se le inclinaran. Él llegó a creer que era su propio Dios. Él era su propio ídolo por todo lo que había logrado. En unos cuantos días estaba humillado comiendo zacate como los animales, comiendo hierba, hasta que Dios tuvo compasión de él. Se nos olvida que el tiempo es corto, se nos olvida que nuestra mente es muy frágil y que en un momento pensamos una cosa y luego cambiamos de opinión y que defendemos un punto y a los 2-3 años lo estamos rechazando. Cambia nuestra mente tan fácil, los días cambian tan fácil, nuestra vida estamos y luego no estamos. Santiago dice que somos como la niebla, sale el sol y luego desaparece. Eso somos. Pero bueno, otro tercer ídolo que se empieza a formar en nuestros días es una idolatría hacia la humanidad y por extensión a todos los seres humanos. Y eso se logra a través del naturalismo, el poder de la ciencia. Esto nos da la ilusión de que somos los señores de nuestro mundo, somos amos y señores del mundo en que vivimos. Y esto aumenta nuestra autoestima a proporciones divinas. ¿Qué quiere decir esto? Que llega el ser humano o la humanidad a pensar que él es el principio y final de todas las cosas y que el mundo se sostiene por él mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos algo así parecido de los griegos la semana pasada? Bueno, eso crea una ilusión y nos hace sentir como si somos los amos y señores. Es interesante cómo hemos desarrollado el conocimiento, la tecnología en nuestros días, en cosas que ni siquiera logramos entender. Nosotros que somos de la calle, de la vida común, no entendemos todo lo que se ha desarrollado en la ciencia y la tecnología. Inclusive hemos llevado naves al espacio y comunicar, hemos mandado videos desde Marte hasta la Tierra. Es increíble lo que se ha logrado y el hombre llega a pensar que es grande por lo que ha logrado, pero lo interesante es que por dentro seguimos siendo los mismos. Seguimos engañando, seguimos traicionando, seguimos pecando, seguimos mintiendo, seguimos con nuestra vida diaria, aunque tengamos mucho conocimiento. El problema con la idolatría hacia la humanidad es que hemos llegado a rechazar la palabra de Dios y la descripción como Él ha creado los cielos y la tierra. Ya no le creemos a la Biblia. No creemos que Dios haya creado el cielo y la tierra. Creemos en otros conceptos y defendemos el concepto de la evolución y el naturalismo, pero no le creemos a Dios y no creemos que la Biblia diga la verdad acerca de que Dios ha creado al ser humano y que ha creado todo lo que existe. Esto es resultado del modernismo y de la idolatría que hemos hecho al pensamiento humano, a la humanidad. Abrazamos a esta diosa del ambientalismo y nos engañamos pensando que podemos preservar la tierra. Ustedes hemos visto como un desarrollo sobre el ambientalismo, pensando que si nosotros lo vamos a cuidar la tierra, que si vamos a corregir las cosas, los errores que estamos cometiendo en cuanto a la contaminación, que es un hecho que sí hemos contaminado. No podemos negar que hemos sido malos administradores de la tierra que Dios nos dio. La hemos enfermado. Eso es verdad. Pero llegar a pensar que nosotros somos la solución y que somos la medicina para esta tierra y de esa manera la vamos a preservar por siglos y siglos y para siempre, es un error. No la podemos preservar indefinidamente, porque Dios ha declarado que la tierra tiene una vida útil, limitada, y durará solo hasta el fin de los tiempos. En ese momento destruirá todo lo que existe y lo que ha hecho y creará un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué dice 2 Pedro 3, 10, 13? Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que en ella será quemada, ya que todo será destruido en esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda,
siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida la venida del día de Dios, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derritarán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, 10 al 13. Pero el humanismo o la humanidad, el materialismo, es el naturalismo, todo esto tiene su confianza en sí mismo y no cree en la palabra de Dios y cree que puede lograr desarrollar esta tierra y mantenerla indefinidamente y no quiere creer que hay un fin para esto y que Dios llevará toda esta tierra a juicio y nos llevará a juicio a todos nosotros y que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso no cabe, por supuesto, en la cabeza de todos esta modernidad. Pero con el humanismo, con esta idolatría de la humanidad, se desarrolla lo que se conoce como el humanismo. El humanismo es una filosofía, es una tendencia, es una corriente de pensamiento que ahí lleva siglos. ¿Tiene aspectos buenos? Sí, tiene aspectos buenos, pero ha desarrollado a través de los siglos unos aspectos equivocados con respecto al hombre. Y eso es lo que lo ha llevado a convertirse en un ídolo moderno. Hay dos ideas principales del humanismo. No vamos a tratar todo el tema porque el humanismo es muy complejo, muy amplio y es un estudio muy profundo. Pero vamos a tomar algunas ideas solamente de lo que es el humanismo y cómo nos ha llevado a estos ídolos modernos. Dos ideas principales son las que resultan. La primera, la ilusión de que somos los señores de nuestro mundo. Y entonces, cuando creemos que somos los amos y señores de este mundo, aumenta nuestra autoestima a proporciones divinas. ¿Es mala la autoestima? Por supuesto que no. Pero cuando nosotros llegamos a creer que somos los amos y señores de todo, esa autoestima toma proporciones que casi demandan a que se rindan todos delante de nosotros. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que nadie debe tener autoestima de sí mismo más que la que debe de tener. Es decir, debemos de estimar el cuerpo, claro que lo cuidamos. Estimar nuestra vida, claro que debemos de amarla y cuidarla. Jesús fue bien claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, a tu prójimo y a ti mismo. Noten ustedes que dice a ti mismo. Eso es un principio de Dios, amarnos a nosotros mismos. Pero una autoestima desproporcionada, desmedida y enfermiza como la que se está viviendo, lleva al hombre a proporciones casi divinas. Entonces, una marca del humanismo es que la humanidad o el ser humano se siente amo y señor. Y la otra marca es el rechazo claro a la palabra de Dios y a la manera en que Dios ha narrado o describe sus propósitos y sus planes. Ese tipo de pensamiento, ese rechazo a la palabra de Dios, es un marco muy claro para poder entender el humanismo. Y vamos a profundizar un poquito más para poder entender cómo nos hemos metido nosotros en esto, cómo hemos llegado hasta aquí. Voy a hablar un poquito de este humanismo que es una influencia en nuestros días. Es uno de los fundamentos ideológicos del Renacimiento. Suponía una ruptura con la idea de la religión única que se manejaba hasta entonces, en la que Dios era el centro y la razón de todas las cosas. Bueno, en el Renacimiento, siglos atrás, antes del Renacimiento, se conocía como la edad del oscurantismo. La Iglesia tenía el poder absoluto de las personas, de los pensamientos, de las ideas, de las actividades públicas y privadas de los individuos. Por eso se conoce como la edad del oscurantismo. Eso evitó el desarrollo de las personas, evitó el desarrollo de las ideas, el crecimiento de la tecnología, los estudios, porque la Iglesia enfermizamente controlaba todo. Había una desproporción. Y bueno, hubo un momento en que el ser humano en Europa se empieza a desligar, toma un rompimiento con todas esas ideas y principalmente con la religión. Es decir, empezó a ver que todo era un mito,
y se desconecta y se desliga y empieza a desarrollar su propia persona. Entonces, el ser humano que empieza a desconectarse de la religión, empieza a desconectarse por ende de Dios, cosas que estaban juntas, la religión y Dios. Y entonces, en lugar de centrarse en Dios, empieza a centrarse en la razón de sí mismo. Es decir, la razón de todas las cosas ya no es Dios, ahora es su propia razón. Y bueno, originalmente cuando se desarrollan estas ideas, el humanismo, principalmente en aquel tiempo, el humanismo, Dios no perdía su papel totalmente. O sea, sí había un espacio para Dios, pero lo situaba en un plano distinto y ya no era la respuesta a los cuestionamientos del hombre. Estamos hablando 5 siglos atrás. Estas ideas principales se fueron desarrollando a través de los pensadores. La edad de la razón, la edad de la iluminación, la tecnología, la ciencia, el desarrollo de las ideas, y por supuesto todo se iba centrando en el hombre. Leonardo da Vinci, famosísimo escultor, arquitecto, pintor, ingeniero, inventor del Renacimiento, él desarrolla esa famosa imagen que se conoce como el hombre de Vitruvio. Ahí lo vemos en esas imágenes que le estoy presentando. El hombre de Vitruvio se hizo muy famoso, donde ahora las medidas del hombre es la referencia para medir todo lo que le rodea. Decía que todo estaba en proporción al ser humano, y el ser humano era la referencia. Dios ya no era la referencia de la vida, la referencia es el ser humano, y por lo tanto había que desarrollar la humanidad, había que desarrollar al individuo, había que desarrollar el pensamiento del ser humano, que había sido atrofiado por 1000 años de oscuridad, de oscurantismo, que no lo dejaban pensar. Y por supuesto que tenían razón en ciertas cosas, pero esas ideas que fueron desarrollándose con el centrar al razonamiento del hombre, llegó a ser con los siglos, con el tiempo, la referencia de todas las cosas. Por eso se llegó a conocer como humanismo, y aunque le dijo que tenía cosas buenas, otras fueron volviéndose turbias, a tal manera que desarrollamos en nuestros días una serie de ídolos. El centrarse en el hombre ahora es la razón de todo. Te pido que me acompañe a ver la segunda parte de este episodio número 11, los ídolos modernos.